Ya, entonces vamos a continuar con el tema anterior. Ya hemos hablado del concepto de lo que era inflamación, hemos hablado de los prototipos de la inflamación, ¿no? Los dos tipos principales, hemos hablado de las características de cada uno, ¿no? Hemos hablado de los principales objetivos del tema, ¿no? Y hemos hablado de que presentan dos fases principales, una etapa vascular y una etapa celular. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son las dos principales fases, la fase vascular y la fase celular. Pero antes de eso vamos a consultar con ustedes, ¿no? Que hoy día los veo a algunos muy introvertidos y a otros más extrovertidos que nosotros, ¿no? En grandes rasgos, ¿qué entiendes por fase vascular? Que previamente ya lo explicamos en la anterior clase. A vos, ¿cuál es tu nombre? Génesis. Génesis. Bueno, principalmente creo que se basa en la microvasculatura. Entonces, sería eso. Ya. ¿Qué complementaríamos? ¿Sí tú? Siempre es yo. Tú. Lo que pasa en la parte vascular. Eso ya digo tu compañero. ¿Qué complementas? ¿Qué aumentas? ¿Qué incluyes? Ah. A ver, ¿qué más? ¿Tú? Estás en la ventana. Sí, estás aburrido, ¿Qué La complementas? protección del endotelio. No, te estás confundiendo con la... Es la etapa celular. Ya, vamos a la fase celular. ¿Cuáles son las características? ¿Qué entiendes por fase celular? Es la contracción del endotelio. ¿Es cómo? La contracción del endotelio. Ya, más o menos. Ya. Entonces vamos a explicar nuevamente qué son las dos principales fases. La fase vascular va a estar dada principalmente por tres procesos, ¿no? Uno, lo que es la vasodilatación, ¿no? La vasodilatación de los pequeños vasos de la microvasculatura, ¿no? Que va a estar en torno a las principales arteriolas, capilares y venas, ¿no? Que se va a dar por un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Mediante la liberación de mediadores químicos y de citocinas proinflamatorias. Esto a su vez va a conllevar a un aumento del flujo sanguíneo. Al haber un aumento del flujo sanguíneo, se van a evidenciar los signos característicos de los signos cardinales de la inflamación, lo que va a ser la tumefaction, el aumento de temperatura y de edema, ¿no? Por aumento del flujo sanguíneo. Entonces, posterior a eso, se va a evidenciar lo que es el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Por una salida, ¿no?, de líquidos rico en proteínas, ¿no?, que previamente a eso va a haber un edema, ¿no?, y posteriormente un exudado, ¿no?, con salida de líquido del componente intravascular al extravascular, ¿no?, que esto va a llevar a una disminución de lo que es la presión oncótica intracapilar y a un aumento de lo que va a ser la presión oncótica a nivel intersticial, ¿no? Entonces, por aumento de la permeabilidad y el aumento y el cambio de líquidos a nivel intravascular y extravascular, se va a producir lo que son dos signos característicos, ¿no?, de los cinco signos cardinales, ¿no?, lo que es el dolor y la tumefaction. Posteriormente, debido a la éstasis sanguínea que va a haber y a la coagulación sanguínea que se va a producir, ¿no?, se va a producir lo que es la triada del shock, ¿no?, con aumento de lo que es la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces vemos dos pasos muy importantes, ¿no?, dentro de lo que es la fase vascular, ¿no?, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. En relación también a la etapa del aumento de la vasodilatación, también es importante indicar que previamente a la vasodilatación va a haber un estado de vasoconstricción momentáneo, que se dice que es durante los 5 a 10 segundos, ¿no? Pero en algunos textos van a encontrar que esto es previamente a la vasodilatación y en otros libros que es posteriormente a la vasodilatación, ¿no? Muchos de estos fenómenos vasculares
que se van a dar en la etapa vascular van a conllevar a lo que son los signos cardinales característicos de la inflamación. En la tercera etapa se va a evidenciar lo que va a ser la fase celular, la que va a estar compuesta por lo que es la extravasación de los neutrófilos, en general de los leucocitos, ¿no? Pero como primera línea de defensa los neutrófilos. Los neutrófilos que van a tener, que van a llegar al sitio de la lesión aproximadamente a las 9 horas, ¿no?, de haber acontecido la lesión muscular. Pero debido a que estos tienen vida corta, más o menos aproximadamente de 10 horas, se va a necesitar un recambio constante de los neutrófilos. Entonces va a evidenciar un aumento a nivel de lo que es la médula ósea, ¿no?, con formas inmaduras. ¿Cómo se llaman esas formas inmaduras de neutrófilos a nivel de la sangre? Abastonados. ¿Cómo? Abastonados. Bien, ¿no?, abastonados o bandas, ¿no? Entonces se va a evidenciar un aumento de estos en la sangre. Entonces, eso es una fase celular, ¿no? La fase celular se va a estar dando por adhesión, ¿no?, y migración de los principales neutrófilos mediante citocinas muy importantes. ¿Cuáles son las citocinas muy importantes? 3 a nombrar: las serpentinas, las integrinas, ¿no?, y la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿no?, que van a tener una función muy importante en lo que es la adhesión a la pared endotelial y a lo que es la migración endotelial, ¿no?, y posteriormente en la quimiotaxis, en la oxidatización y en lo que es la fagocitosis, perdón, de los principales componentes celulares, de tipos celulares o células extrañas. Entonces vemos dos complementos muy importantes: la etapa vascular, que está netamente relacionada con lo que es la vasculatura de los vasos sanguíneos a nivel de las arteriolas, capilares, vénulas, y la fase celular, ¿no?, que netamente tiene que ver, ¿no?, con la migración, activación, adhesión y fagocitosis de los principales leucocitos. Si bien, una pregunta. Con el tema de la fase vascular como tal, se indica, bueno, se indica que primero va a haber una vasoconstricción, y de hecho en otros libros indican que hay incluso lo que es la constricción del músculo liso, y sí, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué habría la vasodilatación y cuáles son los mecanismos? Generalmente te indica el libro de Por, en uno de los principales subtítulos, te dice que hay una vasoconstricción, pero es momentánea, solo de 5 segundos antes de la vasodilatación, ¿no? Por lo cual la vasodilatación, al tener más tiempo de utilizarse, no tendría mucha repercusión la vasoconstricción momentánea, ¿no? Por eso me dice vasoconstricción momentánea previamente a la vasodilatación. Pero posteriormente, en otro acápite, en el mismo libro de Koch, nos indica que la vasoconstricción transitoria es después de la vasodilatación, ¿no?, y no repercute a nivel de la fase vascular, ¿no?, porque si no tendría que haber los síntomas contrarios, ¿no?, a lo que es el eritema y aumento de la temperatura local, ¿no?, que son solo de 5 segundos. Ya, pues no repercutiría en lo que es la etapa vascular. Ya, siguiente. Ya, dentro de la fase celular, como les dije previamente, hay que tomar en cuenta lo que son la adhesión, la marginación y lo que es la migración de las células leucocíticas, ¿no? La adhesión, de qué manera los neutrófilos van a llegar mediante sustancias quimiotácticas a adherirse a lo que es la pared endotelial, ¿no? La adhesión, ¿no? Ya dijimos que están dados generalmente por muchos tipos de citocinas, ¿no? Cuando hablamos de citocinas dijimos que pueden estar conformadas en 5 grandes familias, ¿no?, lo que son las integrinas, lo que son los interferones, lo que son los factores de necrosis tumoral, lo que son los factores tumorales de los hematófagos y lo que son las quimiosinas, ¿no? Pero nombrar 3 muy importantes, ¿no?, lo que son las leptinas, las integrinas, ¿no?, y la familia de las superinmunoglobulinas en lo que es la adhesión endotelial, ¿no?, y que también tiene una función muy importante en lo que es la marginación y la migración de las células leucocíticas, ¿no? Ya dentro de lo que es la activación, también vamos a ver las principales funciones y los principales procesos basados en estos 3, ¿no?, lo
que es la marginación, adhesión y migración, ¿no? Es muy importante indicar que la etapa celular conlleva una cascada de procesos, ¿no? Los cuales se van a dar por múltiples citocinas, por múltiples mediadores inflamatorios que van a desencadenar cada una de estas etapas. Lo importante de todo esto es que se nos quede es que la etapa celular se va a dar generalmente por las células de defensa, ¿no? Las cuales primero tienen que llegar al foco inflamatorio o infeccioso. Segundo, tienen que adherirse, ¿no? Tercera, tienen que ejecutarse. Cuarto, tienen que migrar. Quinto, tienen que obsonizar, ¿no? Y último, tienen que fagocitar. Entonces, son múltiples etapas por múltiples citocinas y múltiples mediadores inflamatorios. Sí. Aquí vamos a ver un gráfico en resumen, ¿no? Lo que es la cascada de adhesión leucocitaria, ¿no? Entonces vamos a ver principalmente, ¿no?, los leucocitos, ¿no? Los leucocitos que en general, leucocitos de nombre general, ¿no? Pero los principales leucocitos que van a ir al foco de elección como primera célula defensiva van a ser los neutrófilos, ¿no? Se van a adherir a la pared endotelial por selectividades adecuadas, especializadas, ¿no? Como vemos en este caso, ¿no? Las selectividades que puede ser, como dijimos, la selectina, la integrina, ¿no? O de la familia de las inmunoglobulinas, ¿no? Mediante proteínas de ligando, o puede ser proteoglucanos, leucotrienos, ¿no? O citocinas inflamatorias, ¿no? Como el factor de necrosis tumoral o como la interleucina 1. Todos estos, todas esas citocinas, ¿no?, van a conllevar que todos estos procesos a nivel de la pared endotelial conlleven a lo que es el rodamiento, ¿no? El rodamiento va a ser la disminución de la velocidad del neutrófilo para poder situarse en el lugar del tejido dañado, ¿no?, del daño celular. Eso es el rodamiento, ¿no? Después, la activación con las principales quimiosinas e integrinas en el segundo paso, ¿no? Aquí vemos ya la adhesión a lo que es el sitio inflamatorio, ¿no? Y posteriormente la migración y lo que es la fagocitosis. Sí. Ahora vamos a ver cómo están conformadas las principales células, ¿no?, que conllevan a todo este proceso, ¿no? Las células endoteliales van a ser las principales células que van a revestir lo que son los vasos sanguíneos, ¿no?, que van a tener múltiples funciones de lo que son el sistema inflamatorio, ¿no? Uno va a ser regular el sistema inflamatorio, ¿no? Otro van a actuar muchas veces como una barrera permeable, ¿no?, entre lo que son los tejidos y la sangre, ¿no? Otra función de las células endoteliales van a tener la función de secretar las principales citocinas que van a intervenir en lo que es la adhesión leucocitaria, ¿no?, las células endoteliales. Las plaquetas, como ustedes saben, su principal función está basada en lo que es la hemostasia primaria, ¿no?, secretando antitrombóticos, antitrombolíticos, ¿no?, cuando están generalmente a nivel de la circulación sanguínea, ¿no? También las plaquetas, una vez que se activan, pueden secretar más de 300 mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, las plaquetas no solo van a cumplir función de hemostasia primaria, ¿no?, también cumplen al activarse la secreción de los principales mediadores inflamatorios, ¿no? Dentro de los neutrófilos, monocitos y macrófagos, los neutrófilos, como dijimos, van a ser los primeros soldaditos en ir al sitio de lesión, ¿no? Los neutrófilos, al igual que los macrófagos, son células especializadas, fagocíticas, ¿no?, por excelencia, ¿no?, a diferencia de los monocitos, que si bien tienen una vida más larga, estos son aún células inmaduras, ¿no? Los neutrófilos generalmente son células que se van a evidenciar en un aumento en la sangre, generalmente en procesos inflamatorios, los cuales se acompañan de un aumento en relación a lo que es una infección bacteriana, ¿no? En cambio, los macrófagos y los monocitos se van a evidenciar en disminución, ¿no?, o en grado
en un grado menor en relación a lo que son los neutrófilos. Los eosinófilos tienen características muy similares a lo que son los basófilos y células cebadas, ¿no? También se llaman granulocitos, ¿no? Porque tienen acumulación de las principales sustancias inflamatorias como la heparina, ¿no? Como la histamina, como la serotonina, que van a cumplir una función muy importante en lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? Estos eosinófilos, basófilos y células cebadas tienen una característica también aparte de identificarse principalmente en procesos parasitarios, infecciones por elementos o en acciones de infecciosicidad inmediata, ¿no? Entonces estas son las principales células que nosotros vamos a ver que van a conformar lo que es la reacción, ¿no? De la fase celular y de la fase vascular. Dentro de las etapas de los patrones dentro de la etapa vascular vamos a tener tres, ¿no? Uno que va a ser la respuesta inmediata transitoria. Esa se va a caracterizar generalmente por ser breve, por ser autolimitada, ¿no? Y por cursar con una duración más o menos de 15 a 30 minutos, ¿no? Característica leve, se autolimita en el tiempo, ¿no? Y el tiempo de duración es corto, 15 a 30 minutos, ¿no? La respuesta sostenida inmediata, esta tiene una característica más ya de patologías un poco más graves, ¿no? El tiempo es mucho mayor de evolución, ¿no? Y la respuesta hemodinámica tardía, aquí generalmente se dan en lesiones tisulares por quemaduras solares o por radiaciones, ¿no? Es muy importante indicar que la respuesta inmediata transitoria, al ser leve, solo va a afectar lo que son las arteriolas y las venas, ¿no? En cambio, la respuesta sostenida inmediata va a afectar lo que son las arteriolas, los capilares y las venas, las tres, no solo los dos, ¿no? Entonces, estas tres respuestas inmediatas son patrones característicos dentro de lo que son la etapa vascular, ¿no? Y todas estas tres etapas van a conllevar de lo que son las principales características de la etapa vascular, ¿no? La vasodilatación se va a evidenciar en lo que es la respuesta inmediata transitoria, ¿no? Por el aumento de la temperatura local, por el aumento de la permeabilidad y por la vasodilatación, ¿no? Igual, la salida de líquido del tejido extravascular lo vamos a ver en lo que es la respuesta sostenida, ¿no? Inmediata, generalmente en enfermedades más graves, ¿no? Entonces, todos estos tres tipos de patrones los vamos a observar generalmente secundario a las características de la fase vascular, ¿no? Recordarás una vez más, la respuesta inmediata transitoria es una respuesta breve, es una respuesta que se autolimita en el tiempo, ¿no? Es una respuesta que generalmente dura 15 a 30 minutos, ¿no? La respuesta sostenida inmediata, a diferencia de esta, es una respuesta que ya se da en días a semanas, tiene una duración más prolongada, ¿no? Y afecta a los tres tipos de vasos sanguíneos, ¿no? Son las arteriolas, los capilares y las venas, ¿no? No así como la respuesta transitoria, que solo afecta a lo que son las principales arteriolas y venas, ¿no? Y la respuesta hemodinámica tardía, que se da en procesos largos, ¿no? Por ejemplo, en aquellos procesos como las quemaduras solares, ¿no? O radiaciones secundarios, por ejemplo, a procesos radiológicos, ¿no? Entonces, tres características que son muy importantes como patrones de respuesta vascular. Siguiente. En la etapa celular ya hablamos de lo que es la marginación, hablamos de lo que es la activación, ¿no? La migración y la activación, y posteriormente la fagocitosis, ¿no? Cuando hablamos de la marginación y adhesión leucocitaria, indicamos también que es importante, ¿no? la función que cumplen las principales adhesinas y selectivinas, ¿no? Pero también es importante indicar los receptores, ¿no? Es muy importante el receptor para que se produzca la activación del mismo, ¿no? Y a nivel de las células inflamatorias, los principales receptores son los receptores de tipo TOL.
a nivel de la migración, igual indicamos, ¿no? Que también, igual que las selectivinas y las integrinas y la familia de las inmunoglobulinas, igual cumplen una función muy importante en lo que es la migración leucocitaria, ¿no? Y la quimiotaxis, que se va a dar por sustancias quimioatrayentes por múltiples citocinas, ¿no? Los que están los interferones, los que están las citocinas, las quimiosinas, ¿no? El factor de necrosis tumoral, el factor estimulante de macrófagos, ¿no? Y la activación y la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis, que previamente un fagosoma se va a tener que unir a un lisosoma, ¿no? Lo que va a producir la unión va a ser un fagolisosoma, ¿no? En los cuales se van a vertir las principales sustancias antimicrobianas, ¿no? Y productos del óxido nítrico o del peróxido de hidrógeno, ¿no? Que va a tener un fin el cual va a ser destruir a la bacteria, ¿no? Entonces vemos las principales funciones y etapas de lo que es la etapa celular. Bien. Dentro de lo que son los mediadores inflamatorios los vamos a dividir en dos, ¿no? Aquellos que provienen de lo que son el plasma, ¿no? Y se sintetizan en el hígado, ¿no? Que generalmente se van a dar aquellas dos principales, ¿no? Aquellos que vienen de productos de la activación, ¿no? De la coagulación, ¿no? Y aquellos que vienen de proteínas del complemento, ¿no? En relación a los que vienen o a los que provienen del plasma y se sintetizan en el hígado, ¿no? Y segundo punto, aquellos mediadores que son derivados de las células, ¿no? Que vienen en gránulos citoplasmáticos, ¿no? Como por ejemplo los basófilos, ¿no? Las células cebadas, ¿no? Los que posteriormente tienen que ser sintetizados o estimulados para su síntesis mediante sustancias vasoactivas como es el óxido nítrico o el heparina, ¿no? Entonces, los mediadores inflamatorios van a tener dos orígenes, ¿no? Los que se originan a nivel del plasma y se sintetizan en el hígado, ¿no? Los que se van a dividir en dos principales, ¿no? Aquellos que provienen de productos de la coagulación, ¿no? Y los que provienen de lo que es el sistema del complemento. Y aquellos mediadores que vienen o que provienen de las principales células, ¿no? Generalmente estos provienen de gránulos citoplasmáticos, ¿no? De la liberación de estos, ¿no? Entonces, esa es la principal división de los principales mediadores inflamatorios. Bien. En relación a los mediadores inflamatorios, pero en torno a su función, vamos a tener estas cuatro principales divisiones, ¿no? Las propiedades vasoactivas y constricción en relación al músculo liso, ¿no? Las proteasas plasmáticas que van a ser activadas por las proteínas del complemento, ¿no? Los factores quimiotácticos y las moléculas reactivas y citocinas, ¿no? Entonces, los mediadores inflamatorios, ¿cuál es su principal división en relación a su función? Cuatro principales, ¿no? Las propiedades vasoactivas y constricción que se van a dar secundaria a la activación del músculo liso, las proteínas plasmáticas que se van a dar por activación, ¿no? De las proteínas del complemento, los factores quimiotácticos que dijimos previamente que se pueden dar por múltiples citocinas y las moléculas reactivas y citocinas que se van a dar, ¿no? Con la función de la adhesión y migración leucocitaria. Dentro de los mediadores inflamatorios vamos a hablar de la histamina, ¿no? La histamina es el principal mediador que se va a liberar a nivel del proceso inflamatorio, ¿no? Es el primero que se libera, ¿no? Y es el que más ampliamente está distribuido, ¿no? No solamente está distribuido después del proceso inflamatorio, ¿no? También está distribuido en forma de almacenamiento dentro de los gránulos citoplasmáticos, ¿no? Entonces la histamina es el principal mediador que va a cumplir una función muy importante en lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? Los metabolitos del ácido araquidónico es un ácido graso insaturado
que generalmente se va a dar por activación de lo que son las lipoxigenasas, ¿no? Que va a tener dos vías, ¿no? La ciclo y la lipoxigenasa, ¿no? Y mediante estas dos va a cumplir su función, ¿no? El factor activador de plaquetas que se va a dar mediante tres principales sistemas, ¿no? Uno, que es el sistema de coagulación; dos, que es el sistema del complemento; y tres, que es el sistema de las cininas, ¿no? Tres principales sistemas que va a actuar el factor activador de plaquetas, ¿no? Las proteínas plasmáticas, que también cumplen una función muy importante, ¿no? No solo en la lesión, no solo en la migración leucocitaria, sino también a nivel de la etapa vascular, ¿no? También a nivel de la vasodilatación y del aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y las citocinas y quimiosinas, que generalmente cumplen una función importante en lo que es la adhesión y la migración leucocitaria. Dentro de las manifestaciones locales, estas se pueden dar desde cruzar con edemas, ¿no? Como vimos a un principio, exudados, ¿no? Abscesos, ¿no? O úlceras, ¿no? Generalmente secundario a lo que es la etapa vascular, ¿no? Secundario a lo que es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y vascular, con lo que es la disminución de la presión oncótica a nivel capilar, se van a producir 5 tipos de exudados, ¿no? Los serosos, ¿no? Se van a caracterizar con una disminución de proteínas, ¿no? Los hemorrágicos, que generalmente se van a evidenciar en procesos donde hay tejido celular bastantemente comprometido, ¿no? Los fibrinoides, ¿no? Donde hay un aumento considerable de lo que es el fibrinógeno. Los membranosos, que se van a dar generalmente en reiteradas afecciones de las membranas mucosas. Los purulentos, ¿no? Que se van a dar por acumulación de proteínas, leucocitos y detritos celulares, ¿no? Entonces, estos son los principales tipos de exudados que se van a dar secundarios a la formación y alteración de lo que es la etapa vascular. Bien. Aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que hablamos un poco, ¿no? Va a llegar, vamos a empezar de la vasodilatación, ¿no? Que va a haber un aumento del flujo sanguíneo, ya dijimos, ¿no? Que va a producir el calor local, el aumento de la temperatura y el sudor, ¿no? Posteriormente va a haber un aumento de la presión hidrostática, va a haber una disminución de la presión osmótica, ¿no? Va a haber un aumento de lo que es la permeabilidad vascular, ¿no? Va a haber salida de líquidos, ¿no? Principalmente glicoproteínas, ¿no? ¿De qué espacio a qué espacio? Del espacio intravascular al extravascular, ¿no? Esto durante la etapa vascular, ¿no? Luego, durante la etapa celular, va a haber la acumulación y la adhesión de lo que son los leucocitos al endotelio, ¿no? Posteriormente va a haber una disminución de la velocidad, lo que va a producir lo que es el rodamiento, ¿no? Aumento y disminución, lo que va a producir que la sangre sea un poco más viscosa, ¿no? Y la formación del exudado, ¿no? Y aquí vemos las principales funciones, ¿no? Rodamiento, estimulación, fijación, ¿no? La ozonización y la marginación, ¿no? Se van a activar los leucocitos a través de la pared vascular para producir la regeneración del baño tisular. Sí. Aquí también vamos a ver lo que es la fagocitosis y eliminación del agente causal, ¿no? Mediante lo que es el reconocimiento y fijación de la partícula del leucocito, ¿no? Como hablamos también previamente acerca de lo que es la fagocitosis, ¿no? Que se dividía en lo que es la endocitosis y lo que es la pinocitosis, dijimos, ¿no? Dijimos que fagocitosis era comer, ¿no? Dijimos que pinocitosis estaba en relación con lo que eran los líquidos, ¿no? Entonces vemos, ¿no? La ingestión de una partícula extraña mediante invaginación a lo que es la membrana citoplasmática, ¿no? Para posteriormente la destrucción y la degradación del material extraño. ¿Sí?
Ya si bien la inflamación aguda dijimos que es un proceso que se autolimita, es breve, tiene un curso breve y se genera con el tiempo, a diferencia de la inflamación crónica, se va a dar por persistencia de la inflamación aguda, ¿no? Esta ya no se va a autolimitar, ¿no? Esta va a tener la característica de incrementarse en el tiempo y de producir mayor daño tisular, ¿no? Entonces la inflamación crónica generalmente se va a dar porque la inflamación aguda no ha sido cohibida de manera, no ha tenido buenos componentes de rehabilitación en la etapa vascular o celular y se mantiene en el tiempo, ¿no? Por infecciones agudas o inflamaciones agudas recurrentes o persistentes. ¿Sí? Dentro de las principales células que pertenecen o que forman parte de lo que es la inflamación aguda y la inflamación crónica, dijimos que la inflamación aguda está conformada generalmente por una línea de defensa que va a las 9 a 10 horas de la lesión del tejido, ¿no? Que son los neutrófilos, ¿no? En relación a la inflamación crónica, las principales células que conforman, ¿no?, esta etapa van a ser lo que son los macrófagos y los linfocitos, ¿no? Entonces, etapa aguda, ¿cuáles son los principales componentes celulares que van a intervenir? Los neutrófilos. Etapa crónica, macrófagos y linfocitos. Entonces aquí vamos a ver en este cuadro lo que es la inflamación aguda, ¿no?, con sus principales características, y lo que es la inflamación crónica, ¿no? A diferencia de lo que es la inflamación aguda, en la inflamación crónica ya se va a producir lo que es la formación de fibroblastos, ¿no? En la inflamación aguda no se va a producir lo que son la cicatrización ni la formación de tejido fibroblástico, ¿no? En lo que es la inflamación crónica ya se va a evidenciar la formación de fibroblastos, ya se va a evidenciar lo que es la formación de la angiogénesis y nuevos vasos sanguíneos. Bien. Dentro de la inflamación crónica la vamos a dividir en dos. La que es la inflamación crónica inespecífica y lo que es la granulomatosa, ¿no? La inflamación crónica inespecífica se va a dar generalmente por la acumulación en el ciclo inflamatorio de los principales macrófagos y leucocitos, ¿no?, mediante las citoquinas inflamatorias, ¿no? Y en la inflamación granulomatosa se va a evidenciar secundaria a la liberación de los principales gránulos citoplasmáticos, ¿no? Dentro de la inflamación crónica se va a evidenciar tres tipos de etapas, ¿no?, de respuesta, ¿no? Uno de lo que es la respuesta de fase aguda. En la respuesta de fase aguda se va a evidenciar múltiples etapas que van a conllevar a la formación, ¿no?, de citocinas que van a llevar a la formación de fibroblastos, ¿no?, con la formación de tejido residual, ¿no?, con la formación de tejido residual que va a llevar generalmente a tejido cicatrizado, ¿no? La respuesta leucocítica, a diferencia de la etapa aguda, se va a evidenciar más en las etapas tardías que en las etapas iniciales, ¿no? Y también va a haber un aumento o una alteración del centro termorregulador a nivel del hipotálamo, lo que va a producir la fiebre, ¿no?, que es la principal característica de la respuesta inespecífica en relación a lo que es la inflamación crónica. Dentro de las respuestas de fase aguda, vamos a tomar en cuenta lo que son las proteínas plasmáticas, ¿no?, que también intervienen en lo que es la fase aguda, ¿no?, lo que es el catabolismo del músculo esquelético, ¿no?, generalmente por degradación de lo que son las proteínas de actina y miosina, el equilibrio nitrogenado negativo, ¿no?, que muchas veces está en relación, ¿no?, al componente leucocítico, ¿no?, o el aumento de las reacciones inflamatorias y secundarias al progreso bacteriano, al aumento del BCG, ¿no?,
que es un reactante de fase aguda, ¿no? Que se da en procesos inflamatorios o bacterianos, y el aumento de los leucocitos, ¿no? En la etapa crónica vamos a ver que se van a aumentar los leucocitos, se van a aumentar los neutrófilos, ¿no? Va a aumentar el número de plaquetas, ¿no? Van a aumentar el número de reactantes de fase aguda, ¿no? Va a aumentar el BES, va a aumentar el PCR, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros en respuesta de fase aguda estemos atentos a los principales cambios que se pueden conllevar, ¿no? Dentro de la respuesta de fase aguda, esta se va a dar generalmente con múltiples citocinas inflamatorias y quimiosinas, ¿no? Y múltiples interleucinas y activación también del sistema de complemento, ¿no? Como son el fibrinógeno, el PCR o la proteína amiloide C, ¿no? Todas estas van a actuar en lo que es la respuesta de fase aguda. La linfadenitis va a ser una afección que se puede dar tanto en la inflamación aguda como en la crónica, ¿no? Claro que en la inflamación crónica se evidencia que es más o menos un 60-70% con mayor relevancia que en la inflamación aguda, ¿no? Pero se ve, se toma en cuenta siempre en relación al agente infeccioso, ¿no? Al lugar afectado y más que todo al tiempo de evolución. Dentro de la reparación tisular y cicatrización de heridas, lo vamos a dividir en dos, lo que es la regeneración y la restitución. La regeneración es el recambio, ¿no? Del tejido dañado por el mismo tipo de células, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que no va a haber cicatriz, que no va a haber, que va a haber cambios residuales, ¿no? En cambio, en la etapa de restitución sí se va a producir la cicatriz, ¿no? La acumulación de lo que son los fibroblastos, ¿no? Entonces son características muy importantes de estas dos, ¿no? En la regeneración, si bien va a haber daño tisular, se va a regenerar por el mismo tipo de células sin cambios muy modificables, ¿no? En cambio, en la restitución, al haber mayor muerte del tejido, se va a producir lo que es la cicatriz correspondiente y la acumulación de los principales fibroblastos. Siguiente. Dentro ya lo que es la cicatrización de las heridas, vamos a tomar en cuenta tres principales fases: la fase inflamatoria, la fase proliferativa, la contracción de la herida y la fase de remodelación, ¿no? La fase inflamatoria que se va a dar por la interleucina 1, interleucina 6, ¿no? Y el factor microbiológico tumoral alfa, ¿no? La fase proliferativa, en la cual se va a evidenciar, ¿no? Un aumento de las principales células inflamatorias, ¿no? De acuerdo a la etapa evolutiva y a los principales componentes, ¿no? En el caso de que haya un aumento de la etapa vascular, de la finalidad vascular, se puede evidenciar mayor compromiso de la misma, ¿no? Y en el caso de la contracción de herida y fase de remodelación, va a depender de la fase de restitución o regenerativa. Y vamos a hablar también de lo que es la cicatrización por primera y segunda intención, ¿no? Generalmente la cicatrización por primera y segunda intención, la cicatrización de primera intención generalmente va a tener una evolución más lenta, ¿no? Menos dañina, ¿no? Se va a dar con menor tiempo de evolución. En cambio, la de segunda intención va a tener mayor tejido de granulación, mayor compromiso tisular, ¿no? Y menor tejido de reparación, ¿no? Hay una que se llama también por tercera intención, ¿no? La tercera intención no está en el libro, pero cabe mencionar que se da generalmente en procesos bacterianos complejos, ¿no? Como abscesos gigantes, ¿no? Como abscesos que requieren tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿no? Que sí o sí se requiere intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, el primer cierre no hay mucho daño en los tejidos, ¿no? El segundo sí hay, el tiempo es mayor, ¿no? De regeneración.
Y tercer cierre es aquellos que sí requieren intervención quirúrgica de emergencia. Sí. Hay muchos factores que van a intervenir en la cicatrización de lo que son las heridas, ¿no? No es lo mismo un paciente que está constituido de manera adecuada, ¿no? Que no está desnutrido, ¿no? Y en el otro lado también que no sea obeso, ¿no? Entonces un paciente desnutrido va a tener mayor tendencia a no cursar con una buena evolución dentro de la cicatrización, ¿no? Igual los pacientes obesos, ¿no? Más que todos los pacientes diabéticos, van a cursar con cicatrizaciones difíciles de poder realizarse, ¿no? Igual, flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo es muy importante, ¿no? Aquellas áreas corporales que tienen mejor flujo sanguíneo van a tener mayor provisión de oxígeno. Al tener mayor provisión de oxígeno se va a regenerar de mejor manera, ¿no? Igual, la supresión de las respuestas inmunitarias, ¿no? No es lo mismo cursar con artritis reumatoide, con úlceras reumatoide sistémico, ¿no? Con esclerodermia, ¿no? Que ser un paciente sano, ¿no? Pacientes con enfermedades autoinmunes van a cursar con alteración de lo que son la regeneración de los tejidos. Igual los pacientes, no es lo mismo un niño que un adulto, ¿no? Igual no, entonces es difícil poder conllevar a un mismo daño o regeneración celular según las características de cada uno, ¿no? Entonces, en pacientes obesos vamos a ver lo que es la licencia de herida, ¿no? Entonces se tendrá que realizar con más cautela. En pacientes jóvenes o delgados no tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Y las heridas por mordedura, normalmente es muy importante tomar en cuenta que no todas las heridas se suturan, ¿no? Las heridas, por ejemplo, corticales en la región de la cara no se suturan, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas cosas antes de suturar. Entonces, hay factores que van a ayudar a la cicatrización, hay factores que van a inhibir la cicatrización, pero hay que tomar en cuenta siempre estos componentes, ¿no? La edad, el sexo, la raza, ¿no? Los factores comórbidos, ¿no? El sistema inmunitario, ¿no? El flujo de oxígeno, ¿no? Que son los principales limitantes y los factores que van a intervenir en lo que son las regeneraciones de las heridas. Siguiente. Y para complementar, siempre indicarles, ¿no? Toda inflamación que ustedes vean tiene que ver con dos características, ¿no? Etapa celular, etapa vascular, ¿no? Cada una con sus principales signos cardinales, ¿no? Cada una con sus principales fases, ¿no? De acuerdo a sus fases, sus principales comorbilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el de cicatrización de primera intención? Ya. La cicatrización de primera intención generalmente se dan en heridas pequeñas, ¿no? En heridas poco contaminadas, ¿no? En heridas que requieren una sutura inmediata, ¿no? No requieren una intervención quirúrgica de urgencia. Las heridas de segunda intención son generalmente las que ya tienen mayor tiempo de contaminación, mayor tiempo de evolución y requieren heridas asépticas mayores. Y las heridas de tercera intención son aquellas que generalmente ya requieren compromiso quirúrgico de inmediato. ¿Alguna otra pregunta? ¿Signos cardinales? Los signos cardinales son signos cardinales clínicos que se van a dar de forma general, no en relación con dura o floja. Son síntomas, son lo que es el dolor, son lo que es el calor, el rubor, el tumor y la pérdida de función. Todos estos signos cardinales van a conllevar según la etapa vascular y celular, ¿no? Como dijimos, empezamos con lo que es la etapa vascular con el aumento de la vasodilatación, ¿no? Lo que va a llevar las dos signos cardinales, ¿no? Es el edema, ¿no? El vasodilatación y el aumento de la temperatura local. Luego va a haber lo que es la vasodilatación, ¿no? Con salida de líquidos del espacio intravascular al extravascular, ¿no? Lo que va a evidenciar lo que es la penetración del dolor, ¿no?
Posteriormente va a haber una éstasis sanguínea, porque va a producir la coagulación sanguínea. Entonces son los signos cardinales que se van a dar en la etapa vascular. ¿Alguna otra pregunta? Dentro de la etapa de inflamación crónica de arteria 3, inflamación aguda, respuesta depositaria y Las etapas. de la inflamación crónica. Fiebre. Te dije, uno es de etapa vascular, otra de etapa leucocitaria y una fiebre, ¿no? Pero la fiebre es una respuesta de fase aguda que es la principal, más característica de esta, ¿no? Por la que hay una alteración del centro termorregulador a nivel del hipotálamo. Chicos, me indicaron la anterior, consulté porque una de sus compañeras me dijo de los trabajos que están en la plataforma. Muy sí, los tienen que estar realizando. ¿Ya? Previamente consulté porque muchos docentes me dijeron que eso se podía modificar de acuerdo al docente. Pero consulté con su coordinador y me dijo que ellos generalmente ya presentan esos trabajos para que ustedes puedan resolver, y si el docente quiere lo pueden modificar o aumentar, ¿no? Pero mientras tanto se entiende. Entonces, si en su plataforma les aparecen los trabajos, por favor estén realizando. ¿Muy bien?